Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Conectando con la Palabra. Una vez más, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Con qué? Con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde tenemos verdadera esperanza. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y así puedas conectarte con todos nuestros programas anteriores, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Conectando con la Palabra. Vivimos en una generación que idolatra el sexo. Los medios de comunicación, en especial la televisión, el cine y el internet, nos los han servido en bandeja. Vemos una búsqueda desenfrenada por el placer. Las insinuaciones sexuales están por todos lados. Y la pregunta que nos hacemos ¿es posible ser puros en un mundo enloquecido por el sexo? Para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida a nuestro amado pastor, el pastor Otto Sánchez. Pastor, bienvenido. Bendiciones, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar compartiendo con ustedes en este programa. Gracias, pastor. Pastor, vamos a arrancar de una vez. Vivimos en una generación saturada por la sensualidad. Vemos imágenes sexuales por todos lados. Estamos viviendo realmente tiempos difíciles. Ser puro en el área sexual se ha convertido en una gran batalla. Y la pregunta ¿es el sexo pecaminoso? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, y el propósito de este programa es conectar con la palabra nuestro diario vivir. Y realmente la palabra de Dios, como nuestra norma de fe y conducta, tiene respuesta para las preguntas más apremiantes y para las situaciones más apremiantes que nosotros encontramos en el mundo de hoy. La palabra de Dios nos muestra a Dios como el creador del sexo. Lo que pasa es que todo lo que Dios ha creado ha sido abusado, ha sido destrozado y ha sido deformado. Por lo tanto, cuando nosotros queremos saber cuál es el plan original de Dios con darnos y asignarnos un sexo, para que nosotros tengamos una sexualidad conforme a lo que Él ha establecido, pues entonces tenemos que ir a la palabra. El sexo, como muchas otras cosas que nosotros vemos en el mundo de hoy, es el uso inadecuado de él. Por ejemplo, Dios nos ha regalado y nos ha dado también recursos materiales. Nos ha dado dinero, nos ha dado trabajo, nos ha dado familia. Todo depende del uso que nosotros le demos a eso que Dios nos ha dado. Pero cuando vamos a las Escrituras, ellas nos confirman, nos dicen que Dios es el creador del sexo. Entonces, pastor, en sí el sexo es bueno. El tema es que en la actualidad nosotros vemos que hay diferentes posiciones relacionadas a la sexualidad humana. ¿Usted podría hablarnos brevemente sobre esos puntos de vista? Bueno, realmente nosotros vemos que con relación al dinero, el mismo dinero que se puede usar para construir y comprar tractores para arar la tierra, se puede usar para comprar drogas y para comprar armamentos y para comprar drogas. El mismo dinero. O sea que todo depende en las manos de quien esté. Claro que con el abuso del sexo, entonces nosotros vemos dos posiciones que están extrapoladas en las antípodas, donde parece ser que no se encuentran. Para algunos el sexo es como un villano, es algo malo. La influencia platónica, por ejemplo, que enseña por las enseñanzas de Platón, de que todo lo material, lo que sirve de deleite, es malo. Platón decía que el alma está encarcelada en nuestro cuerpo. Esa mentalidad y esta influencia de que todo lo material o lo que nos genera placer, como decían los antiguos gnósticos, que las relaciones sexuales solamente eran con fines de procreación y no con fines de deleite, pues todo eso llevó a muchos a pensar de que el sexo es algo pecaminoso, es algo malo, pero nada de eso tiene que ver con las Escrituras.
En otro orden, hay quienes están en el otro extremo, y es que idolatran el sexo, y todo gira en torno a la sexualidad. De hecho, en el mundo de hoy estamos viendo que el destino y las riendas de este mundo se está dirigiendo a partir de las preferencias sexuales de las personas, donde se idolatra el sexo, donde el comercio de la carne de las personas es un comercio y es un mercado muy lucrativo, donde el negocio más rentable dentro de lo que es la internet es la pornografía. Todo esto nos dice de que nuestra sociedad gira en torno al placer, ya sea a través de las drogas, en este caso también a través del sexo. Pastor, entonces, podemos decir que el sexo, algo que Dios creó para nuestro deleite, para disfrutarse en el matrimonio, en esta generación está bajo ataque. No solamente en esta generación, en todas las generaciones, porque vemos que la Escritura nos habla acerca de lo que es el sexo según Dios. Y están ahí porque ya en el tiempo de la revelación canónica, ya entonces Dios envía a sus profetas o envía a los apóstoles a escribir para regular eso. Y no solamente el sexo, todo lo que Dios ha creado está bajo ataque. Aún la misma naturaleza, dice la Escritura, que gime esperando con ansias el día de la redención. Entonces el sexo en esta generación está también bajo ataque. Y cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla acerca, entre otras cosas que está regulando dentro del matrimonio, habla acerca del sexo. Lo que quiere decir que ya en aquella época había abusos acerca de la sexualidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones. Pasiones es todo aquello que puede provocarte un deleite, pero tiene una inclinación hacia el deleite sexual. Y un deleite sexual mal canalizado pues ofende a Dios y no está de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Realmente sí, el sexo ha estado bajo ataque, pero en esta generación que nos ha tocado vivir, una generación sexualizada, donde los medios de comunicación, el cine, la publicidad, todo lo que nosotros vemos está abundante de sexo, y de un sexo deformado, distorsionado, que cada vez se aleja más del propósito de Dios. Todo lo que Dios ha creado está bajo ataque, y ese ataque comienza desde la insinuación de la serpiente a la mujer, diciendo con que Dios ha dicho, o sea, cuestionando lo que Dios ha dicho. Y hoy en día no solamente se cuestiona, sino que se ataca lo que Dios ha establecido. ¿Y cómo podemos nosotros, como cristianos, combatir con estos ataques, y cómo armar a nuestros hijos para combatir con estos ataques? Bueno, nosotros debemos reconocer que el ataque es fuerte, porque no tenemos que salir de nuestras casas para tener el enemigo. El enemigo está en dispositivos móviles, están en computadoras, están en el iPad, están en los celulares. Muchos padres con mucha precisión dicen: bueno, no debemos ponerle un televisor a nuestros hijos en la habitación, en sus cuartos. Sin embargo, tienen celulares, y ya con eso es suficiente para que ellos puedan crear adicciones, por ejemplo, a la pornografía. El único muro de contención que tiene esta avalancha, este tsunami cargado de sensualidad, como es la cultura de hoy, es Dios, su palabra y la iglesia. Pero eso comienza en el hogar, modelando y creando las condiciones para que la palabra de Dios sea exaltada y sembrada en nuestros corazones. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros tenemos que hacer de nuestros hogares centros de adoración y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé canales de comunicación claros, diáfanos con nuestros hijos e hijas acerca de lo que es la sexualidad,
según el Señor establece en su palabra. Hay muchos padres que ven el tema sexual como un tabú, que no se atreven a comunicarle a sus hijos. Y una pregunta que siempre hacen los padres: ¿cuándo debo hablarle de sexualidad a mis hijos? Cuando el interés ya esté en ellos, cuando te hagan una pregunta, y llamar las cosas por sus nombres. No ponerles nombres que no son correctos a los órganos reproductores externos de nuestros hijos. Tenemos que hablarle a nuestras hijas del periodo menstrual y nosotros asumir una educación sexual pura, correcta, conforme a la ciencia de lo que es el sexo, y tener entonces ese ambiente de confianza y de pureza donde nosotros podamos hablar con nuestros hijos conforme a lo que ha establecido la palabra. Pero para hacerlo tenemos que nutrirnos de la palabra acerca de que ella nos dice acerca de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo, de lo que son los roles del hombre y de la mujer. El problema es que muchos padres no manejan el tema y quieren dejar que otros se lo comenten, o otros formen a sus hijos en eso. Y la iglesia tiene que enseñar, tiene que educar y tiene que crear las condiciones, no solamente para que se haga en el hogar, sino también en la iglesia. Y la verdad, pastor, es que si no lo enseñan los padres, pues lo enseña cualquiera. Y hoy estamos viviendo en la generación de los youtubers, donde teóricamente hay expertos hablando sobre este tema. La pregunta es: ¿qué dice la palabra de Dios respecto al sexo? Bueno, Génesis capítulo 31 es un buen punto de partida. Dice que Dios creó todo lo que nosotros conocemos como realidad bueno en gran manera. Dice textualmente: y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Quiere decir que el sexo, aunque algunos, incluyendo los cristianos, lo pueden ver como algo malo, el sexo es bueno si se practica dentro de los parámetros que Dios ha establecido. El sexo es bueno. El sexo es santo, porque todo lo que hacemos para el Señor es santo. Yo iba a dar una conferencia sobre sexualidad y se llamaba precisamente así: Sexo Santo. Y antes de comenzar, una persona se me acercó y me dijo: ¿cómo que esta conferencia se llama Sexo y Santo? Si es sexo no puede ser santo, y si es santo no puede ser sexo. Y yo le dije a la persona, porque ya iba a entrar a la conferencia, y dije: escucha la conferencia y yo te voy a contestar en la conferencia. Y es que todo lo que Dios ha creado es bueno, es para el deleite, para el disfrute, pero eso tiene que ser usado, tiene que ser practicado conforme a los estándares. El sexo es bueno, el sexo es puro, el sexo es agradable, deleitoso. Por eso sus regulaciones son tan estrictas en la palabra de Dios, porque todo lo que le trae deleite y gratificación a los sentidos, si no se administra bien, se puede desvirtuar y se puede crear patrones de conducta alejados de lo que Dios ha establecido. Quiere decir que el sexo es puro, el sexo es santo, el sexo es bueno, siempre y cuando se practique como Dios lo ha establecido. ¿Cómo? Dentro del matrimonio, en una pareja heterosexual, un hombre y una mujer. Entonces, el sexo es para nuestro deleite, no solamente para fines de procreación. Es puro, es santo, es bueno. Pues entonces debemos adecuarnos y amoldarnos a esos parámetros que el Señor ha establecido en las Escrituras, recordando siempre todos esos detalles que a veces obviamos. Es bueno, es puro, es santo, es para deleitarnos. Por eso tenemos que hacerlo conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Amén, pastor. La verdad es que nosotros muchas veces nos desenfocamos y ponemos atención más a los expertos que a lo que realmente Dios dice. Que Dios nos ayude de verdad a ser fiel a la palabra de Dios. Hemos terminado aquí el primer segmento, pero no se vaya. En el próximo segmento vamos a ver qué debemos tener en cuenta las familias cristianas para tocar este tema del sexo. Nos vemos en breve.
continuamos con nuestro programa. Quedamos en el segmento anterior que íbamos a hablar las familias cristianas en esta revolución sexual. ¿Qué cosa debemos tener en cuenta? Fíjate, el problema de la lucha con nuestros impulsos sexuales es serio. Y yo lo comparo con el rol de los Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, ambas guerras dejaron un saldo de más de 60 millones de muertes. Eso es serio. Y Europa quedó devastada porque la guerra se dio en Europa. Estados Unidos participa en ambas guerras, pero las devastaciones y el impacto de estas guerras no se sienten en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la guerra no se dio en su territorio. En la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de Hitler bombardea por un año completo a Londres. Vemos cómo quedó Francia, Italia, los países de Europa del Este. Todos quedaron muy afectados por la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos participa, pero no sufre los estragos porque la guerra no se da en su territorio. Lo que hace dramático la lucha que tenemos es porque esta lucha se da en nuestro territorio, en nuestro cuerpo. Esos impulsos, el mantenernos enfocados en esta lucha, las tentaciones que recibimos a diario, por donde quiera que pasamos, estamos recibiendo constantemente este bombardeo sistemático. El Señor nos llama a resistir, y en nuestros hogares tenemos que no solamente enseñar, sino también modelar a nuestros hijos. Yo he tenido casos de hijos cristianos que han encontrado a sus padres con materiales pornográficos. Eso es devastador. Debemos crear un ambiente de pureza. Nuestros padres tenemos que mantener la pureza y ver a nuestros hijos como son nuestros hijos. Y no solamente guardar nuestra conciencia por el distanciamiento pulcro, puro y ético que nosotros tenemos con relación a ellos y en nuestras relaciones puras y diáfanas, sino también modelarle de que ellos no vayan a ver a sus padres con un mensaje correcto, pero con prácticas incorrectas. Esto puede ser confuso y devastador. Entonces, tenemos que crear el ambiente en discurso y práctica de lo que es la sexualidad. Pero también nosotros debemos entender que la lucha se está dando en nuestros miembros. Dice la Escritura, ¿de dónde viene el apóstol Santiago? Viendo claramente, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos que hay entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. La guerra se da en nuestro interior. Y nuestro principal adversario somos nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a resistir para que el diablo pueda huir de nosotros, como dice la Escritura. ¿Usted cree, pastor, que hay una desconexión en los cristianos entre lo que dicen y su manera de vivir, en eso que usted está diciendo ahora mismo? Claro. Tenemos ese gran reto cuando Jesús termina de predicar en aquel memorable sermón, el sermón de la montaña, sermón del monte. Dice la Escritura al final, en el capítulo 7 del libro de Mateo, ya en los dos últimos versículos, y se admiraban de su doctrina, porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto deja mucho que decir de esa clase religiosa hebrea. Las multitudes escuchaban a Jesús, pero no solamente lo escuchaban hablar de misericordia, de amor, de compasión, sino que lo vieron a él también mostrando amor, misericordia y compasión. Y recuerdo una frase de Dwight L. Moody que decía, o que dice, que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se puede escuchar. Y el Señor nos llama a no solamente conocer la verdad, no solamente a decirla,
sino también a vivir la verdad. La Escritura dice en Juan 17:17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los reformadores decían que la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. De fe porque creemos lo que ella dice y conducta porque la practicamos. Entonces, es devastador cuando personas supuestamente cristianas dan un mensaje incorrecto al que ellos están pronunciando o al que dice la Escritura. Realmente tenemos que luchar y pedirle a Dios que nos ayude a mantener esa relación y esa congruencia entre el buen discurso que damos, la verdad que proclamamos y la verdad que nosotros debemos de vivir. Amén, amén. Pastor, ¿y cómo podemos ser puros en un mundo enloquecido por el sexo? Bueno, no solamente está enloquecido por el sexo, está enloquecido por el dinero, está enloquecido por el orgullo, está enloquecido por todo lo que trae gratificación a nuestros sentidos. Y el que no tiene al Señor en su vida, con algo tiene que llenarse. Hay personas que no son creyentes y no tienen ese desenfreno sexual, pero son avaros. Hay otros que no son avaros ni tienen ese desenfreno sexual, pero son orgullosos. Entonces todos nosotros tenemos luchas con las cuales nosotros tenemos que emplearnos a fondo y depender del Señor. El que no se llena del Espíritu Santo del Señor, de algo tiene que llenarse para encontrarle sentido y propósito a su vida. La palabra de Dios nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un fluido donde yo tengo un galón o tengo una pinta o tengo un litro. No consiste en yo tener más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más control sobre mí, más influencia sobre mí. Y no es manifestaciones sobrenaturales la llenura del Espíritu Santo. Puede haber cierta milagrosidad o algo que no se pueda explicar bajo las leyes que gobiernan la naturaleza, pero más que eso, ser lleno del Espíritu Santo es obediencia y sumisión a lo que Dios ha establecido. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, a continuación, a partir del versículo 19, da una serie de normativas de cómo nosotros debemos vivir para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Para ser puros y para resistir a ese desenfreno sexual, tenemos que hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Tenemos que estar sometidos los unos a los otros. Tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones. Tenemos que los casados tratar bien a nuestras esposas, las esposas igualmente a sus maridos, tratando bien a nuestros hijos, los hijos obedientes a sus maridos, los patrones siendo justos, los que están empleados honestos. La obediencia al plan de Dios es la mejor manera de nosotros mantenernos puros en este mundo impuro, precisamente. Llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de Él, pedirle al Señor que nos ayude, vivir en esa vida de oración, amando la verdad aun cuando nadie nos ve. No es solamente tener una pose y una simulación en la iglesia o donde nos puedan ver, sino en nuestra recámara, en nuestra vida privada, como dice la Escritura, amando la verdad en lo íntimo y clamando al Señor y siendo honestos y decirle: Señor, tengo lucha con esto, con aquello, ten misericordia de mí. Podemos cultivar la pureza también buscando ayuda en otras personas maduras que nos puedan dirigir y nos puedan dar las pautas, a quien nosotros podamos rendir cuenta y que estemos bajo la supervisión de esas personas. El Señor pues establece el discipulado, la mentoría, el acompañamiento para que nosotros podamos crecer en la gracia que hay en Jesucristo. Bien, bien, pastor. Finalmente, para acabar nuestro programa del día de hoy, en ese momento de lucha, en ese momento que estamos en medio de la batalla, ¿qué debemos nosotros como cristianos traer a nuestra mente para mantenernos puros? Bueno, yo tengo aquí unas sugerencias que cuando me hacen estas preguntas yo siempre la comparto con las personas. Una vez le pregunté a Jerry Bridges
ya cuando ya era muy mayor, que cómo podíamos llegar a su edad con una vida que sea de ejemplo como la de él. Y él me dijo, mirar el pecado como Dios lo mira, ver el pecado como Dios lo ve, con toda su inmundicia, toda la gravedad del pecado. No juguemos con el pecado, veamos el pecado como Dios lo ve. En segundo lugar, tenemos que tener conciencia de nuestras vulnerabilidades. Yo tengo que conocerme y cuidarme de todo aquello en lo que yo pueda caer y ser vulnerable. Si soy vulnerable al sexo, entonces tengo que cortar con todo aquello que me hace pecar. Si tú eres vulnerable a la pornografía electrónica, entonces quita el servicio de internet y quita la data de tu celular y punto. Que yo no puedo estar sin internet. Bueno, pues entonces mientras tú no puedas estar sin internet, entonces te estás exponiendo a algo que tú no tienes la capacidad de enfrentar. Tienes que cortar con todo aquello que te hace pecar, amistades, relaciones, para entonces, aislado de eso, comience a abastecer tu vida con lo que es puro, con todo lo honesto, con todo lo justo, con todo lo santo. En cuarto lugar, no descuidar tu vida devocional. No hacemos el devocional solamente porque sentimos o porque yo me siento muy gozoso un día. Tengo que hacerlo porque es la manera de yo nutrirme. No es por sentimientos o emociones que yo hago lo que es correcto, sino con un sentido del deber. Para poder deleitarnos en las cosas de Dios, tenemos que crear los hábitos que ellas demandan. Entonces tenemos que tener una vida de oración, una vida devocional. Número 5, confiesa tus pecados, no solamente a Dios, sino a las personas que te pueden ayudar. Y eso nos lleva a este último consejo: busca acompañamiento, busca ayuda en personas preparadas, maduras y capacitadas de tu mismo sexo que te puedan ayudar. Yo creo que tomando en cuenta esto en mi propia vida y cómo yo he podido combatir no solamente la sexualidad, sino también cualquier otra área de mi vida en la cual yo creo que soy vulnerable. Pastor, ¿y por qué cree usted que ese acompañamiento debe ser con personas del mismo sexo? Bueno, no creo que sea prudente un hombre venir y buscar una amiga y decirle, mira, yo estoy batallando con esto y con aquello, no es correcto porque se están exponiendo. Si él es un consumidor de pornografía, no creo que sea una mujer la que pueda ayudarlo en ese sentido, aunque ella tenga las competencias y las capacidades. Tenemos que ser prudentes, por lo menos en el contexto cristiano. Yo estoy hablando en el contexto cristiano. En un contexto que no es cristiano, pues un hombre tiene cualquier problema de sexualidad y va donde una terapeuta sexual y ella lo orienta. Obviamente, no estoy descalificando a la terapeuta, lo que estoy diciendo es que en el contexto cristiano nosotros entendemos que los hombres acompañan a los hombres y lo aconsejan en sus situaciones íntimas, aún así manteniendo los estándares de ética y de pureza y los límites que estos acompañamientos pueden llevar, porque también podemos causar una dependencia o también una distorsión de la consejería y hacer una transferencia contra conferencia, y eso también puede ser no ético dentro de lo que establece la palabra de Dios. Entonces, más bien lo hacemos para mantener esos estándares que la palabra de Dios nos dice. Sí, muchos riesgos de involucrar sentimientos y demás en una crisis, pues definitivamente tenemos que ser cuidadosos en esa área. La verdad, pastor, que gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a ver este tema a la luz de la palabra de Dios. Como usted decía, y dice la palabra, Dios creó el sexo para nuestro deleite, pero estableció parámetros para disfrutarlo y debe ser dentro del matrimonio. Es cierto, el sexo, como usted decía, está bajo ataque, pero Dios nos ha dejado solo, nos ha dado herramientas en su palabra para ser puros
en un mundo enloquecido por el sexo. Que Dios nos ayude, como usted decía en su último punto, a ver el pecado como Él lo ve. Ese pecado costó la sangre de Cristo, el sacrificio de su Hijo. Para Dios no es algo pequeño. Nosotros debemos entender que somos débiles y debemos cuidarnos, que debemos cortar todo aquello que nos lleve a pecar. Como usted decía, que no debemos descuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional, nuestra comunicación con el Padre. Y si hemos caído, si estamos luchando, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados a Dios. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Finalmente, no corras la carrera solo. Busca acompañamiento. Busca personas piadosas que te modelen a Cristo y en momentos de debilidad con la palabra te acerquen a Dios. Por hoy hemos terminado, hemos llegado al final de nuestro programa. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.